La densa oscuridad de la noche envolvía las tierras de Canaán, cuando un joven, apenas un adolescente, fue arrojado sin piedad a un pozo profundo por aquellos a quienes amaba y confiaba más, sus propios hermanos. José, el hijo predilecto de Jacob, había sido traicionado de la manera más atroz e inimaginable. Su historia, una de las más conmovedoras y complejas del Antiguo Testamento, nos lleva a través de un viaje de sufrimiento, redención y, sobre todo, perdón. El perdón que trasciende. Reflexiones desde la vida de José. El dolor de la traición de José es un tema universal que resuena profundamente en el corazón humano. Cualquiera que haya experimentado la traición por parte de aquellos en quienes confiaba puede comprender la devastación que José sintió en ese momento. Pero es en la respuesta de José, en su capacidad para perdonar, donde encontramos una lección que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y la traición que marcó el destino de José era el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, la esposa amada de Jacob. Desde su infancia, José disfrutó de un lugar especial en el corazón de su padre, quien le había regalado una túnica de muchos colores, un símbolo de su amor y preferencia. Este favoritismo, sin embargo, sembró la semilla de la envidia en el corazón de sus hermanos. La relación entre José y sus hermanos se deterioró rápidamente cuando José comenzó a compartir sus sueños que insinuaban que algún día él gobernaría sobre ellos. En uno de estos sueños, José vio cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y en otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños provocaron ira y resentimiento entre sus hermanos, quienes ya veían a José como una amenaza. La oportunidad de deshacerse de él llegó cuando sus hermanos lo vieron acercarse, mientras cuidaban los rebaños de su padre. Al principio, conspiraron para matarlo, pero Rubén, el mayor, intervino y sugirió que lo arrojaran a un pozo seco con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, cuando Rubén se apartó, los otros hermanos vendieron a José a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto por 20 piezas de plata. La frialdad de esta transacción y la indiferencia ante el sufrimiento de su hermano es casi incomprensible. Pero la historia no termina ahí. En lugar de enfrentarse a su padre con la verdad, los hermanos sumergieron la túnica de José en sangre de cabra y se la llevaron a Jacob, dejándole creer que su hijo favorito había sido devorado por una bestia salvaje. Segundo, de la esclavitud al poder, el camino de la providencia. Llevado a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. A pesar de su situación, José prosperó porque Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Potifar notó la mano de Dios en la vida de José y lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y cuando él se resistió, ella lo acusó falsamente de intento de violación, lo que llevó a que José fuera encarcelado. Incluso en la prisión, la presencia de Dios nunca abandonó a José. Fue favorecido por el guardia de la cárcel, quien le confió la supervisión de otros prisioneros. Durante este tiempo, José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón, prediciendo con precisión su destino. A pesar de su solicitud de ser recordado y liberado, José permaneció en prisión hasta que Faraón mismo tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Finalmente José fue llevado ante Faraón y con la sabiduría dada por Dios, interpretó el sueño de Faraón, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. José aconsejó a Faraón que designara a alguien para gestionar la recolección de alimentos durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. Faraón, impresionado por la sabiduría y discernimiento de José, lo nombró gobernador de Egipto, segundo en poder solo después de Faraón. 3. El encuentro con el pasado, el perdón y la reconciliación. La historia da un giro dramático cuando los hermanos de José, afectados por la hambruna, viajan a Egipto en busca de alimento. No reconocen a José, ahora un poderoso gobernante vestido con vestimentas egipcias, pero José los reconoce de inmediato. Aquí, José tiene la oportunidad de vengarse de la traición que sufrió. Sin embargo, en lugar de actuar con rencor, José decide probar a sus hermanos para ver si habían cambiado. José acusa a sus hermanos de ser espías y exige que traigan a su hermano menor,
Benjamín como prueba de su sinceridad. Después de una serie de pruebas, durante las cuales los hermanos muestran signos de arrepentimiento y preocupación por el bienestar de Benjamín, José finalmente revela su identidad en uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Génesis 45:4. Este momento de revelación no es solo una declaración de identidad, sino una proclamación de perdón. En lugar de venganza, José ofrece consuelo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. José no minimiza la gravedad de la traición, pero elige ver la mano providencial de Dios en su sufrimiento. Entiende que, aunque sus hermanos actuaron con maldad, Dios usó esa maldad para un propósito mayor: salvar a muchas vidas durante la hambruna. Este es el corazón del perdón de José: reconocer el mal, pero elegir la gracia y el propósito divino sobre el rencor. Cuarto, reflexiones sobre el perdón, más allá del dolor. El perdón de José es un ejemplo poderoso de cómo el perdón puede trascender el dolor y el sufrimiento personal. En lugar de ser consumido por el odio y la amargura, José permite que el amor y la gracia de Dios fluyan a través de él, trayendo sanidad no solo a su propia vida, sino también a la vida de aquellos que lo traicionaron. El perdón es una de las acciones más difíciles que una persona puede realizar, especialmente cuando la traición proviene de aquellos que se supone que nos aman y cuidan. El perdón no significa olvidar o justificar el mal hecho, sino liberar el corazón del veneno de la amargura y dejar espacio para la sanación y la reconciliación. En la vida de José, vemos que el perdón también tiene un propósito redentor. No solo restaura las relaciones rotas, sino que también cumple los planes más grandes de Dios. Al perdonar a sus hermanos, José no solo restaura a su familia, sino que también cumple el propósito de Dios de preservar a su pueblo durante un tiempo de crisis. La relevancia del perdón. Hoy, aplicaciones prácticas. El perdón es un tema que trasciende el tiempo y las culturas. En un mundo donde las ofensas, la traición y el dolor son inevitables, la capacidad de perdonar es vital para la salud emocional y espiritual. José nos muestra que el perdón no es solo un acto de misericordia hacia los demás, sino también un acto de liberación personal. Al aplicar la historia de José a nuestras vidas, debemos preguntarnos: ¿a quién necesitamos perdonar? ¿Qué heridas estamos reteniendo que nos impiden experimentar la libertad que viene con el perdón? La vida de José nos desafía a confiar en la providencia de Dios, incluso en medio del dolor, y a buscar la sanación a través del perdón. El perdón no es una debilidad, sino una manifestación del amor divino que opera en nuestras vidas. Requiere humildad, coraje y, sobre todo, la gracia de Dios. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios y permitimos que su amor transforme nuestras heridas en fuentes de sanación y bendición. Para finalizar, el legado del perdón de José. La historia de José es más que un relato de sufrimiento y triunfo. Es una lección profunda sobre el poder del perdón. José nos enseña que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para aquellos que desean vivir en la plenitud de la gracia de Dios. A través de su ejemplo, somos llamados a liberar a los demás y a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento y la amargura. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por el ejemplo de perdón que encontramos en la vida de José. Reconocemos que el perdón no siempre es fácil, pero sabemos que es esencial para nuestra sanación y paz. Te pedimos que nos des un corazón perdonador, capaz de liberar las ofensas y confiar en tu providencia en todas las circunstancias. Que tu amor transforme nuestras heridas en oportunidades de reconciliación y que, al perdonar, reflejemos tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.